En medio del silencio opresivo de la noche egipcia, un sonido desgarrador irrumpió, resonando desde los suntuosos palacios hasta las humildes chozas. El grito. No era un grito de guerra ni de celebración, sino un lamento universal de desesperación y pérdida irremediable. Era la muerte que visitaba cada hogar, cegando la vida donde más se celebraba, donde más prometía. La 10ª y última plaga no llegó con la furia visible de las langostas ni con la oscuridad palpable, sino con una invisibilidad mortal. Un toque gélido que golpeó el corazón de cada familia, sellando el destino de una nación. Egipto ya había sido escenario de horrores. Ríos de sangre, ranas, piojos, moscas, plagas, llagas, granizo, langostas y oscuridad. Cada plaga, por terrible que fuera, traía consigo una posibilidad de recuperación. Pero esta, la 10ª, fue diferente. No devastó la tierra ni los animales. Atacó la esencia misma de la esperanza y la continuidad. La muerte del primogénito no era solo un castigo, sino una aniquilación simbólica del futuro, una herida que ninguna nueva cosecha ni rebaño podría sanar. Imaginen el terror que sobrevino. No había distinción entre el hijo del faraón y el primogénito del sirviente, ni siquiera entre el becerro mayor del ganado. La muerte no discriminaba por estatus social, riqueza ni poder. Era democrática en su furia, implacable en su designio. Cada familia se enfrentaba a la posibilidad de perder a su primogénito, la joya de su linaje, el pilar de sus esperanzas. El llanto no era solo por una vida perdida, sino por un futuro robado, por la interrupción de una promesa. Era un duelo colectivo que cubría a toda una nación en una sola noche. Esta plaga, más que ninguna otra, nos obliga a confrontar profundas preguntas sobre la justicia divina y los límites del sufrimiento inocente. ¿Cómo puede un poder supremo imponer un castigo tan indiscriminado, golpeando a quienes no tuvieron voz ni voto en las decisiones del gobernante? ¿Qué retribución exige el sacrificio de vidas jóvenes e inocentes para liberar a un pueblo? El terror de esa noche no era solo el miedo a la muerte, sino el terror a la incomprensión, a la aparente crueldad de un juicio que parecía ignorar la culpa individual. Es un dilema que resuena a través de los milenios, desafiando la moralidad. La 10ª plaga trasciende la mera narrativa bíblica, convirtiéndose en un estudio de poder, resiliencia, fe y las consecuencias de la obstinación. Nos impulsa a adentrarnos en el abismo de la desesperación humana y en la magnitud de una intervención divina que no dudó en emplear los medios más terribles. Este episodio no es solo el clímax de una saga, sino el punto de partida para una profunda exploración. ¿Qué sucedió realmente en aquella fatídica noche? ¿Cuáles fueron sus repercusiones históricas y teológicas? ¿Qué aprendimos sobre la justicia, el sacrificio y la libertad? Prepárense para descubrir los secretos tras el terror en Egipto. La devastación de la 10ª plaga no fue un evento aislado, sino la culminación de una opresión generacional. Ante el grito de terror que resonó por todo Egipto, se escuchó el lamento silencioso de un pueblo esclavizado. Los israelitas, descendientes de Jacob, llegaron al Nilo en tiempos de abundancia, invitados y respetados. Sin embargo, la paranoia de un nuevo faraón transformó su prosperidad en servidumbre. Ya no eran huéspedes, sino mano de obra cautiva, explotada hasta el agotamiento. Su libertad fue robada, su dignidad pisoteada y sus sueños aplastados bajo el peso de ladrillos y látigos. Esta no era una esclavitud común, sino un régimen de terror diseñado para quebrantar el espíritu humano. Los israelitas se vieron obligados a construir ciudades graneras, monumentos egipcios, bajo un sol implacable y la supervisión de capataces. La arcilla y la paja eran sus compañeros diarios, el sudor y el dolor su rutina.
El trabajo era incesante, la comida escaseaba, el descanso un lujo desconocido. Más que el esfuerzo físico, era tortura psicológica, la negación de su identidad y la amenaza constante que se cernía sobre ellos, culminando en la terrible orden de ahogar a los recién nacidos, un cruel intento de controlar su crecimiento y aniquilar su esperanza. En el corazón de esta tiranía se encontraba el faraón, no solo un gobernante, sino una deidad viviente para su pueblo. Su palabra era ley, su voluntad, su destino. Se veía a sí mismo como la encarnación de los dioses, un vínculo incuestionable entre el cielo y la tierra. Esta autoproclamada deidad alimentaba una arrogancia monumental, cegándolo ante el sufrimiento ajeno y ensordeciéndolo ante cualquier voz que se atreviera a desafiar su poder. Para él, los israelitas eran meros instrumentos, engranajes de la vasta maquinaria del imperio, sin derechos, sin alma, sin un Dios capaz de oponerse a su panteón. Su terquedad no era solo orgullo, sino una inquebrantable convicción religiosa de su propia supremacía. La mentalidad egipcia de la época reforzaba esta visión. Adoraban a una miríada de dioses, cada uno con dominio sobre la naturaleza y la vida. El Nilo era sagrado, los animales eran venerados y la tierra un don divino. En esta cosmovisión, la idea de un Dios invisible que cuidaba de un pueblo esclavizado y se atrevía a desafiar al dios faraón no solo era extraña, sino una afrenta directa al orden establecido. La liberación de los hebreos significaría no solo la pérdida de trabajo, sino una conmoción devastadora para los pilares de su fe, cultura e identidad nacional. No era una batalla por la libertad, sino por la supremacía divina y cultural. Cuando Moisés y Aarón comparecieron ante el faraón con la autoridad de su Dios, su súplica de dejar ir a mi pueblo fue recibida con burla y desprecio. La respuesta del tirano no fue una simple negativa, sino una escalada de crueldad. Ignoró su súplica, aumentando la carga de trabajo de los israelitas, exigiendo ladrillos sin proporcionarles paja, obligándolos a recoger el material ellos mismos. Esta actitud desafiante e insensible selló el destino de Egipto, demostrando la insensibilidad de un imperio que, en su arrogancia, subestimó el poder de un Dios que estaba a punto de rasgar el velo de la historia. Mientras Egipto se deleitaba en su autoproclamada divinidad y los hijos de Israel clamaban bajo el látigo, una figura improbable se forjaba lejos de los palacios dorados. Nacido bajo la sombra de un decreto genocida, Moisés fue rescatado de las aguas del Nilo y, por una ironía del destino, criado en la corte del mismo faraón que pretendía aniquilar a su pueblo. Sus primeros años fueron una paradoja. Educado en la sabiduría egipcia, con acceso al poder, pero con la herencia de un pueblo esclavizado latiendo en sus venas. Esta dualidad germinaría en un futuro que jamás podría haber previsto, un preludio a una vocación mayor. Sin embargo, la comodidad de la corte no pudo acallar el clamor de su sangre. Presenciando la brutalidad contra su pueblo, Moisés actuó impulsivamente y mató a un capataz egipcio. Este acto irreflexivo selló su destino inmediato, la huida. De príncipe a fugitivo, encontró refugio en la tierra de Madián, donde pasó décadas como pastor, una vida sencilla y anónima. 40 años transcurrieron, tiempo suficiente para que el recuerdo de su pasado se desvaneciera y para que la aridez del desierto moldeara a un hombre más humilde. Pero el desierto fue el escenario perfecto para lo sobrenatural. Fue en Horeb, el monte de Dios, donde se rasgó el velo entre lo natural y lo divino. En medio de una zarza, una llama brotó, pero misteriosamente no la consumió. Una zarza ardiente, un espectáculo que desafiaba la lógica, captó la atención de Moisés. Al acercarse, una voz resonó desde el fuego.
«Moisés, Moisés». Era la voz de una deidad que se revelaba no como los dioses de piedra de Egipto, sino como un poder vivo, consciente y personal. Un llamado directo e inconfundible que exigía reverencia. El pastor estaba a punto de recibir la tarea que cambiaría el destino de millones. La voz se identificó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que había visto la aflicción de su pueblo. La misión era clara, pero la respuesta de Moisés fue de profunda reticencia. ¿Quién era él, un pastor fugitivo, para enfrentarse al faraón? Cuestionó su propia capacidad y autoridad. Pero Dios ofreció más que aliento, prometió su presencia inquebrantable y concedió señales milagrosas para confirmar el mensaje. El bastón que se convirtió en serpiente, la mano que se enfermó de lepra, fueron pruebas irrefutables de un poder que trascendía cualquier magia egipcia. Con el peso de la historia y el poder divino en sus manos, Moisés recibió instrucciones de presentarse ante el faraón con un mensaje inequívoco. Así dice el Señor, Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. No se trataba de una súplica, sino de una exigencia soberana. La respuesta del faraón, como era de esperar, sería de desprecio y desafío. ¿Quién es el Señor para que yo obedezca su voz y deje ir a Israel? Las palabras del tirano egipcio prepararon el terreno para una confrontación épica, un choque cósmico por la libertad de un pueblo y la revelación de la verdadera soberanía. El rechazo del faraón, sin embargo, no fue el final de la historia, sino el preludio de una escalada de acontecimientos que desafiarían no solo su poder, sino la esencia misma de su divinidad y el orden cósmico egipcio. Las palabras de Moisés, inicialmente despreciadas, pronto se transformarían en una serie de manifestaciones divinas de furia y juicio, cada una más severa que la anterior. El faraón, en su autoproclamada divinidad, se creía inmune a cualquier fuerza externa, ciego ante la inminencia de una confrontación que desmantelaría su realidad, pieza por pieza, exponiendo la fragilidad de sus ídolos y la arrogancia de su trono. Con cada no pronunciado, se preparaba el escenario para un nuevo capítulo en una demostración de poder sin precedentes, donde el creador del universo intervendría directamente en la historia humana. La primera ola de plagas fue un ataque directo y simbólico contra los pilares de la vida egipcia y sus dioses. El Nilo, fuente de toda vida y venerado como deidad, se convirtió en sangre, trayendo muerte y repulsión. Luego las ranas, también veneradas, invadieron hogares y palacios, convirtiéndose en una plaga repugnante. Después, el polvo de la tierra se convirtió en piojos, un golpe humillante para los sacerdotes que exigían pureza ritual. Estas plagas iniciales, aunque inquietantes, permitieron a los magos del faraón replicar algunas de ellas, alimentando su ilusión de control. Pero su impotencia pronto quedaría expuesta, y la distinción entre el poder divino y la magia humana se volvería innegable. Ante la persistente negativa del faraón, la intensidad de las plagas aumentó, volviéndose más destructiva y selectiva. Enjambres de moscas, que los magos no pudieron replicar, cubrieron la tierra egipcia, pero perdonaron la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, una clara señal de la intervención divina. Luego, una plaga devastadora azotó al ganado, pilar de la economía y la religión egipcias, pero una vez más, el ganado hebreo permaneció intacto. Dolorosas llagas y forúnculos estallaron en egipcios y animales por igual, un sufrimiento físico ineludible que ni siquiera los magos pudieron evitar. El faraón, en su terquedad, vio el sufrimiento de su pueblo, la ruina de su nación, pero su corazón permaneció endurecido, una fortaleza de orgullo y desafío. Las plagas subsiguientes llevaron a Egipto al borde del colapso.
Una granizada y un incendio nunca antes vistos destruyeron cosechas y vidas, lo que llevó incluso a los propios sirvientes del faraón a pedir ayuda. Pero tan pronto como la plaga remitió, el rey renegó de su promesa de liberación. Las langostas devoraron lo que quedaba de la vegetación, convirtiendo la tierra en un desierto. Finalmente, una densa y palpable oscuridad cubrió Egipto durante 3 días, una afrenta directa a Ra, el dios del sol, la principal deidad egipcia, mientras los israelitas disfrutaban de luz en sus moradas. Cada plaga era un ataque calculado a la cosmovisión egipcia, un desenmascaramiento de dioses falsos y la impotencia de su soberano. Estas 9 plagas no fueron meros actos de retribución aleatorios, sino una progresión deliberada, un crescendo de advertencias divinas contra la dureza de un corazón que se negaba a reconocer la autoridad suprema. Sirvieron como lecciones brutales y repetidas, diseñadas para quebrantar la terquedad del faraón y liberar a un pueblo oprimido. Cada vez que el faraón endurecía su corazón, sellaba el destino de su imperio y su pueblo para el siguiente nivel de juicio, la muerte del primogénito. El clímax inevitable que se aproximaba no sería, por lo tanto, un acto aislado de crueldad, sino la justa y trágica culminación de una larga serie de oportunidades desaprovechadas, de un desafío directo y continuo a la voluntad del Dios de Israel. Tras 9 plagas devastadoras, cada una testimonio irrefutable del poder divino y la terquedad humana, se dio un ultimátum final. No fue una simple advertencia más en la incesante serie de catástrofes. Fue una profecía precisa, detallada con escalofriante precisión, destinada a ser el golpe decisivo. Moisés, el mensajero reticente, trajo la noticia de una calamidad tan específica que no cabía duda sobre su origen. La paciencia divina se había agotado y el escenario estaba preparado para la más oscura de las demostraciones de poder, una que quebrantaría no solo la voluntad del faraón, sino también el corazón de Egipto. La revelación no llegó en términos vagos ni simbólicos. Dios, a través de Moisés, especificó el momento exacto de la ejecución. A medianoche resonó la advertencia, un momento que evoca silencio, vulnerabilidad y el umbral entre la vida y la muerte. Esta precisión temporal no era un mero detalle, era una señal de la soberanía divina, un reloj cósmico que marcaba el instante exacto en que la balanza de la justicia se inclinaría irrevocablemente. La profecía no dejaba lugar a dudas ni a la esperanza de que el evento pudiera evitarse por casualidad. Era un decreto, con una fecha fija. Pero la profecía trascendió el tiempo, detallando el alcance devastador de la plaga. «Morirá todo primogénito en la tierra de Egipto», declaró Moisés, y la lista de víctimas era aterradora. Desde el heredero al trono, el primogénito del faraón, cuya vida encarnaba la continuidad de su linaje, hasta el primogénito del más humilde sirviente, inclinado sobre la piedra de molino. Ni siquiera los animales se salvaron. El primogénito de cada animal también perecería. Esta universalidad de la calamidad subrayó que la plaga no fue un evento aislado, sino un juicio integral que afectó a todos los estratos de la sociedad egipcia, desde la cúspide hasta la base, incluyendo lo que se consideraba sagrado. La seriedad de esta advertencia final se vio acentuada por su meticulosa previsibilidad. El faraón no podía alegar ignorancia ni sorpresa, pues había sido informado con antelación del momento y la magnitud de la tragedia. Las 9 plagas anteriores sirvieron como pruebas de concepto, demostrando la incuestionable capacidad del Dios de Israel para cumplir cada palabra pronunciada por Moisés. Cada plaga anterior fue un preludio y una intensificación de la advertencia divina,
Ahora, con la 10ª plaga, la exactitud de la profecía fue la garantía de su cumplimiento, un sello final a la sentencia ya pronunciada. Sin embargo, ante una profecía tan detallada y aterradora, la obstinación del faraón se mantuvo inquebrantable. Soportó la devastación de su reino, la humillación de sus dioses, el sufrimiento de su pueblo, pero su corazón permaneció endurecido. Su negativa a liberar a los israelitas, incluso después de presenciar cómo el agua se convertía en sangre, las ranas invadían sus palacios, las moscas y los piojos atormentaban a sus súbditos, la peste diezmaba su ganado, las úlceras afligían a todos, el granizo destruía las cosechas, las langostas devoraban el resto y la oscuridad envolvía la tierra, selló el destino de Egipto. El faraón, por decisión propia, estaba a punto de cosechar las consecuencias más amargas de su inflexibilidad, ignorando el ultimátum final de un Dios que había agotado su paciencia. La inminencia de la 10ª plaga no era una simple amenaza, sino un ultimátum divino que exigía una respuesta inmediata e incuestionable. Mientras Egipto se preparaba para la oscuridad, Israel recibía instrucciones para su liberación e identidad. Moisés, con urgencia celestial, transmitió los mandamientos que sellarían el destino de cada familia. La cuidadosa selección de un cordero, sin defecto, macho y de 1 año, guardado durante 4 días para garantizar la pureza del sacrificio. No fue un acto casual, sino un ritual meticuloso, cargado de significado y fe, puesto a prueba en la noche más terrible. La culminación de esta preparación era el sacrificio. En la tarde del 14º día de Abib, cada familia debía sacrificar el cordero. La muerte del animal era solo el preludio de un gesto crucial, la recolección de su sangre. Este líquido vital no se derramaría, sino que se rociaría deliberadamente sobre los postes y dinteles de las puertas. Era una señal innegable, un código divino, una barrera invisible pero poderosa contra el paso del ángel de la muerte. La casa marcada con la sangre del cordero se salvaría, un santuario de vida en medio de la devastación que azotaría a Egipto. Tras la aplicación de la sangre, el cordero se asaba entero al fuego, no hervido, con las entrañas y la cabeza. La comida no era un banquete tranquilo, sino un consumo apresurado y vigilante. Se comía con pan sin levadura y hierbas amargas, en actitud de preparación, lomos ceñidos, sandalias en los pies, bastón en la mano. Cada detalle resonaba con urgencia y fugacidad. No había tiempo para la levadura, ni para la complacencia. La libertad estaba a la puerta. La obediencia a estos rituales, el pasaporte, el simbolismo de estos actos era profundo. El cordero sacrificado representaba la sustitución, la vida entregada para salvar. Su sangre en las muñecas, signo visible de fe y obediencia, marcaba la frontera entre la vida y la muerte, la condenación y la salvación. El pan sin levadura simbolizaba la pureza y la rapidez de la acción divina, sin corrupción. Las hierbas amargas aludían a la esclavitud, un vívido recordatorio del yugo egipcio, haciendo más palpable la dulzura de la liberación. La fe no era solo creer, sino actuar conforme a la palabra divina, incluso ante el horror inminente. Así, la 10ª plaga se reveló como el juicio final sobre Egipto y el acto inaugural de salvación para Israel. La dualidad era clara: muerte para los desobedientes, vida para quienes se amparaban bajo la sangre. La Pascua, el rito instituido esa noche, sería celebrada por todas las generaciones, un memorial perpetuo de la intervención divina. No solo recordaba la liberación física, sino que apuntaba a una salvación espiritual mayor, un sacrificio definitivo que un día sellaría una alianza nueva y eterna mediante la sangre de un cordero inmaculado. La noche egipcia, previamente envuelta en un silencio denso y tenso,
se desgarró repentinamente. El reloj cósmico, impulsado por una fuerza invisible e implacable, dio la medianoche. No hubo truenos, ni humo, ni fuego visible. La muerte llegó como un susurro gélido, una presencia intangible que se movía con precisión quirúrgica y fuerza devastadora. Un terror primigenio se filtró en hogares y palacios, un miedo indescriptible, pero que todos sentían. Era la manifestación final de la palabra divina, la promesa del juicio que el faraón había desdeñado con arrogancia, ahora cumplida en su forma más aterradora y definitiva. El ángel destructor no discriminó. Su guadaña invisible arrasó Egipto, cegando la vida de cada primogénito, sin distinción de estatus ni riqueza. El hijo mayor del faraón, heredero del trono de un imperio milenario, cayó. Junto a él, el primogénito del más humilde sirviente que molía el trigo, también sucumbió. Ni siquiera los animales se salvaron. El primogénito del ganado, sagrado para tantos dioses egipcios, encontró su fin. Fue una muerte democrática en su crueldad que quebró la jerarquía social y religiosa egipcia, golpeando la esencia de su perpetuación y su fe. Lo que comenzó como un grito aislado de dolor, pronto se transformó en un coro de lamentos que resonó por todo el vasto Egipto. De Alejandría a Asuán, de Tebas a Memphis, los lamentos se elevaron al cielo, una sinfonía de desesperación y pérdida. No había casa donde no hubiera un muerto, un niño, un futuro truncado. El llanto era universal, rompiendo la quietud de la noche. Un sonido inolvidable contrastaba violentamente con el silencio que se cernía sobre los hogares israelitas, donde la sangre del cordero, signo de obediencia y fe, había cumplido su promesa de protección, permitiendo que la muerte cruzara sus puertas. En el palacio, la desesperación del faraón era palpable. Él, que se consideraba un dios, se enfrentaba ahora a la muerte de su propio hijo, su primogénito, la garantía de su linaje y poder. Su arrogancia se desmoronó. La resistencia que había mantenido con tanta obstinación a través de tantas plagas, desafiando la autoridad de Moisés y su Dios, finalmente se quebró. La muerte había llegado a su propia casa, a su propia sangre, y el dolor era insoportable. La invencibilidad del imperio egipcio, la fuerza de su líder, todo se derrumbó ante la magnitud de esta pérdida. Una demostración irrefutable de un poder mucho mayor que el de cualquier deidad egipcia. Esa misma noche, en medio del caos y el luto, el faraón envió mensajeros urgentes a Moisés y a Aarón. El mensaje era claro, cargado de una desesperación que nunca imaginó sentir. Levántense, dejen a mi pueblo, tanto ustedes como los israelitas. Vayan, sirvan al Señor como han dicho. No solo les ordenó que se fueran, sino que les imploró que se fueran, temiendo que la plaga no cesara. La desolación era tan profunda, el desánimo tan completo, que el propio faraón imploró su bendición al partir, con la esperanza de que la presencia de los israelitas y su Dios no les trajera más calamidades. El terror de la noche del ángel destructor finalmente había liberado a Israel. Los lamentos que desgarraban la noche sin estrellas no eran meros ecos del dolor colectivo, eran el sonido de la propia resistencia destrozada del faraón. En el palacio, el llanto era más íntimo, más visceral. La misma plaga que había arrasado los hogares de los plebeyos y silenciado a los primogénitos había invadido el santuario de su arrogancia. Su primogénito, el heredero al trono, yacía sin vida. El que se había proclamado Dios, ahora se enfrentaba a la brutal realidad humana, la pérdida irreparable, el dolor indescriptible de un padre. La conmoción no fue solo emocional, fue una revelación aterradora. Sus estrategias, su poderío militar, su autoproclamada divinidad,
todo se derrumbó ante una fuerza que no podía comprender, y mucho menos combatir. Todo el paisaje egipcio, de punta a punta, se sumió en un dolor que trascendió el dolor individual, transformándose en un grito unánime de liberación. No la liberación de los hebreos, sino la liberación del propio Egipto de una maldición eterna. La voz de los dioses egipcios, antaño poderosa, era ahora un susurro impotente, ahogado por los gritos. En el apogeo del terror, en la oscuridad más profunda de aquella fatídica noche, el faraón actuó, no con la arrogancia de un rey, sino con la desesperación de un hombre destrozado. Llamó a Moisés y a Aarón, no para un debate ni para un ultimátum. La voz que antes resonaba con desafío y burla, ahora pronunció una orden de rendición incondicional. Levántense, salgan de mi pueblo ustedes y los hijos de Israel, vayan, sirvan al Señor, lleven sus rebaños y manadas y bendíganme también a mí. No fue solo el faraón quien clamaba por la partida. Todo Egipto, desde el campesino hasta el sacerdote, se apresuró a expulsar a los israelitas, diciendo: «Moriremos todos». El terror de una nueva plaga aún más devastadora flotaba en el aire como una nube oscura. Instaron con vehemencia a Israel, dándoles lo que pedían, a que se marcharan rápidamente. Egipto, que una vez los había esclavizado, ahora estaba esclavizado por el miedo. Si disfrutas de este viaje histórico y misterioso, no olvides dejar un me gusta y un comentario sobre lo que más te ha sorprendido hasta ahora. Quien una vez endureció su corazón contra Dios, ahora imploraba una bendición. Quien había negado la libertad, ahora la concedía sin reservas, incluso ordenando que se llevaran consigo todo su ganado. El cambio de roles fue total, la humillación total. El antiguo e inquebrantable orgullo egipcio había sido pulverizado en una sola noche. La partida de los hebreos, antes impensable, era la única esperanza para la supervivencia del propio Egipto. La tierra de los faraones, antaño símbolo de poder, yacía en ruinas, marcada por la ira divina y las consecuencias de su obstinación. El clamor egipcio resonó por las calles de Ramsés. Ya no era un lamento de dolor, sino un grito desesperado de alivio, de paz, de cualquier cosa que hiciera cesar esta plaga final. Un momento antes, el faraón había cedido, con la voz quebrada y el alma destrozada por la pérdida de su primogénito. Ahora, la orden era clara y urgente. Salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, y id, servid al Señor, como habéis dicho. La presión no provenía solo del palacio. Todos los egipcios, desde el plebeyo hasta el noble, temían que la próxima muerte fuera suya, y clamaban a los hebreos que se marcharan de inmediato antes de que fueran destruidos. Ya no había margen para la negociación, solo para una huida precipitada. Y así, la antigua profecía, susurrada a Abraham siglos antes, comenzó a cumplirse de una manera que nadie podría haber previsto. El Señor había dicho que su pueblo partiría con grandes riquezas, y ahora era el momento. Los israelitas, bajo las instrucciones de Moisés, habían pedido a sus vecinos egipcios, hombres y mujeres, objetos de plata, objetos de oro y ropa. Los egipcios, aterrorizados y desesperados por deshacerse de los hebreos, no dudaron en dar. El miedo a más plagas, a más muertes, superó cualquier apego material. Expulsaron a los israelitas, ofreciéndoles todo lo que pidieron, en un frenético afán por irse de una vez por todas. Este fue el momento del gran cambio, cuando los esclavos de ayer se convirtieron en los saboteadores de sus opresores. La riqueza acumulada durante siglos de trabajo forzado, la plata y el oro que adornaban el imperio, ahora pasaban a manos de quienes habían sido subyugados. No era un robo, sino una restitución divina,
un pago por años de brutal servidumbre, una compensación por la sangre, el sudor y las lágrimas derramadas en las monumentales construcciones de Egipto. Los israelitas llevaban consigo no solo la promesa de libertad, sino también la encarnación de la justicia de un Dios que no olvida a los suyos. La prisa era tanta que no hubo tiempo para preparar provisiones adecuadas para el largo viaje. Las mujeres israelitas tomaron la masa que habían preparado para el pan, pero no tuvieron tiempo de leudarla. Envolvieron los tazones de amasar en sus ropas y los cargaron sobre sus hombros, simbolizando la urgencia e imprevisibilidad de aquella liberación. El pan sin levadura se convertiría en un memorial perpetuo de aquella noche, un recordatorio de la rapidez con la que Dios las rescató de la esclavitud, sin un solo momento que perder. Fue una transición abrupta, de una existencia de servidumbre a la incertidumbre de la libertad, pero con la mano de Dios guiando cada paso. Y así, una vasta multitud, estimada en 600.000 hombres a pie, además de mujeres, niños y una gran variedad de otras personas que se les unieron, partió de Ramsés. Egipto, antaño la cuna de su esclavitud, era ahora solo un punto de partida, un oscuro pasado dejado atrás. Ante ellos se extendía el vasto y desconocido desierto, un camino arduo, pero que finalmente los conduciría a la tierra prometida. El éxodo de Egipto no fue solo la liberación de un pueblo, fue el nacimiento de una nación, el comienzo de un viaje monumental que redefiniría el curso de la historia y la fe para siempre. El silencio que cayó sobre Egipto tras la precipitada partida de los israelitas no fue solo la ausencia de un pueblo, sino el eco ensordecedor del duelo universal. La 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, dejó una cicatriz indeleble en la memoria egipcia y en la conciencia de todos. La liberación de Israel, celebrada como un triunfo divino, tuvo un coste humano inimaginable, planteando preguntas éticas y teológicas que resuenan hasta el día de hoy. ¿Fue justicia suprema o venganza cruel y desproporcionada? La imagen de los hogares egipcios, antaño opulentos, ahora postrados en la desesperación por la pérdida de sus hijos, nos conmueve profundamente. Para muchos, la muerte del primogénito se considera la culminación de una justicia divina implacable, una retribución justa y necesaria por los siglos de esclavitud y opresión impuestos a los hijos de Israel. Se argumenta que el faraón, en su terquedad y crueldad, endureció repetidamente su corazón, ignorando las advertencias y desafiando el poder de un Dios liberador. Desde esta perspectiva, la plaga final sería la culminación de oportunidades perdidas, un castigo proporcional a la arrogancia de un imperio que había sacrificado la inocencia de innumerables niños hebreos. Sin embargo, es imposible ignorar el dolor de los inocentes. Niños egipcios, sin voz en la política de su faraón y sin culpa en la opresión, fueron masacrados en una noche de terror. Esta realidad desafía nuestra comprensión de la justicia y la misericordia. ¿Cómo pudo un Dios de amor y compasión permitir tal sufrimiento masivo, especialmente de quienes no cometieron ninguna transgresión directa? Esta perspectiva plantea la cuestión de la responsabilidad colectiva y la validez de un castigo que golpea indiscriminadamente a culpables e inocentes, cuestionando los límites de la intervención divina. Quizás la respuesta resida en una comprensión más compleja de la soberanía divina y sus propósitos que trascienden la lógica humana. La muerte del primogénito puede interpretarse no solo como un castigo, sino como una ruptura simbólica y literal de las estructuras de poder de Egipto. El primogénito representaba la continuidad dinástica, la herencia,
el futuro de cada familia y, por extensión, de la nación misma y la divinidad del faraón. Al abatir al primogénito, Dios no solo humilló al faraón, sino que desmanteló las bases de su autoridad y la fe egipcia en sus dioses patronos, demostrando un poder absoluto e incuestionable. Así, la 10ª plaga nos invita a una profunda reflexión, lejos de respuestas simplistas. No se trata de justificar el sufrimiento, sino de comprender la magnitud del propósito divino tras un acontecimiento tan devastador. Lo que la narrativa nos obliga a afrontar es la incomprensibilidad de la justicia cuando se manifiesta de maneras que conmocionan nuestra moralidad. Es una invitación a reflexionar sobre el precio de la libertad, el peso de la opresión y la naturaleza de un Dios que, para cumplir su promesa, a veces actúa de maneras que desafían nuestra capacidad de conciliar la justicia y la misericordia, dejando un legado de preguntas sin respuestas fáciles. Tras la devastadora plaga de los primogénitos y la precipitada partida de Israel, el recuerdo de aquella noche quedó grabado no solo en la historia, sino en un ritual eterno: la Pascua. Esta celebración no era un simple recuerdo, sino una ordenanza divina para que las generaciones futuras jamás olvidaran el poder liberador de Dios. Era un mandato anual para relatar la historia de opresión y liberación milagrosa, asegurando que el legado de aquella fatídica noche permaneciera vívido y relevante. Un vínculo inquebrantable con el pasado y un faro de esperanza. La fiesta, desde su inicio, tuvo el peso de una promesa y la gravedad de un milagro. El corazón de la Pascua reside en el Seder, una fiesta ritualista llena de simbolismo. Cada elemento de la mesa sirve como un recordatorio tangible del viaje del Éxodo. La matzá, el pan sin levadura, evoca la prisa de la partida. Las hierbas amargas, el maror, representan la esclavitud. El jaroset, una pasta dulce, simboliza el mortero, pero con un toque de dulzura que evoca esperanza. El hueso asado, la seroa, evoca al cordero pascual sacrificado, y el huevo cocido, la beitzá, la renovación de la vida. A través de estos alimentos, la historia se saborea, se siente y se revive. Más que una simple comida, el Seder es una lección de historia viva, transmitida de generación en generación, a través de la lectura de la Hagadá, que narra la liberación, y la participación en cada rito. Cada judío es invitado a sentirse como si hubiera salido de Egipto. Esta profunda identificación trasciende el tiempo, reforzando la identidad colectiva y la fe en la intervención divina. Es un momento de conexión espiritual y cultural, donde el recuerdo de un pasado lejano se convierte en una experiencia presente, reafirmando la alianza entre Dios y su pueblo y la promesa de libertad. La antigua narrativa de la Pascua, con el cordero sacrificado y la sangre derramada en los postes de las puertas, adquiere una dimensión profética en el cristianismo. Jesucristo es conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un paralelo directo con el Cordero Pascual, cuyo sacrificio salvó a los primogénitos de Israel. La última cena, descrita en los Evangelios, se entiende ampliamente como una cena del Seder, donde Jesús reinterpreta elementos tradicionales, transformando el pan y el vino en símbolos de su cuerpo y sangre, inaugurando una nueva alianza y un nuevo significado para la liberación. Así, la Pascua resuena a través de los milenios y en diferentes tradiciones religiosas, convirtiéndose en algo más que una festividad, el legado de una fiesta que evoca temas universales de liberación, sacrificio y redención. Ya sea en la mesa judía, celebrando el éxodo de Egipto, o en la cena cristiana, recordando el sacrificio de Cristo, la historia de la Pascua sigue inspirando y moldeando la espiritualidad de millones de personas. Es prueba de la resonancia de una narrativa que trasciende culturas y épocas.
manteniendo su relevancia y poder transformador, un testimonio perenne de esperanza e intervención divina. Tras ahondar en las profundidades éticas y teológicas de las plagas, cuestionando la justicia divina, volvemos ahora a un terreno igualmente fascinante: la búsqueda arqueológica del Éxodo. La narrativa bíblica, con su espectacular huida de Egipto y las 10 plagas devastadoras, es un pilar de fe para millones de personas. Pero ¿qué nos revela la excavación arqueológica sobre estos acontecimientos monumentales? Desentrañar el Éxodo mediante evidencia material es, en sí mismo, una odisea. Las dificultades para encontrar pruebas directas son inmensas. El antiguo Egipto, con sus meticulosos registros, sorprendentemente guarda silencio sobre el éxodo masivo de esclavos hebreos o las catástrofes descritas. No se menciona a un faraón persiguiendo a un pueblo liberado, ni a un ejército diezmado en el Mar Rojo. Esta ausencia de evidencia directa es el gran enigma que desafía a arqueólogos e historiadores. Los académicos se dividen en dos bandos. Por un lado, impulsados por la fe, buscan la validación literal de la narrativa. Examinan cada fragmento, cada inscripción, cada ruina en busca de un vínculo, proponiendo teorías que intentan reconciliar los hallazgos arqueológicos con las fechas y eventos bíblicos, ya sea del período Ixo, la era de Ramsés II u otras épocas. La búsqueda de ciudades como Pitón y Ramsés y de rutas de migración es incesante, pero las conclusiones siguen siendo esquivas y controvertidas. Por otro lado, encontramos a quienes interpretan el relato del Éxodo principalmente como una narrativa teológica, un mito fundacional que moldeó la identidad de un pueblo, independientemente de su exactitud histórica literal. Para ellos, la verdad del relato reside en su significado espiritual y en el mensaje de liberación y alianza con Dios, y no necesariamente en la confirmación de cada detalle mediante excavaciones. La arqueología, después de todo, tiene sus limitaciones inherentes, especialmente cuando se trata de confirmar sucesos sobrenaturales. ¿Cómo se puede probar la transformación del agua en sangre o la división del mar con herramientas de excavación? Sin embargo, la ausencia de evidencia directa del Éxodo no implica la ausencia de un contexto histórico que corrobore aspectos de la narrativa. Existe amplia evidencia de la presencia de pueblos semitas en Egipto a lo largo de milenios, muchos de ellos en condiciones de servidumbre o trabajos forzados. Los registros egipcios documentan la existencia de Apiru o Abiru, un término que, si bien no se refiere exclusivamente a los hebreos, describe a grupos de trabajadores itinerantes, mercenarios o fugitivos, algunos de los cuales trabajaban en grandes proyectos de construcción. La iconografía egipcia representa a trabajadores extranjeros fabricando ladrillos de paja, un eco intrigante de la descripción bíblica. Así, la búsqueda del Éxodo es una compleja danza entre lo que podemos desenterrar y lo que debemos interpretar. Nos recuerda que la historia a menudo se narra en capas, donde la fe y la ciencia se encuentran en un diálogo continuo, no siempre en armonía, pero siempre en busca de comprensión. Si disfrutas de esta profunda inmersión en los misterios bíblicos, considera suscribirte al canal y dar un me gusta para ver más contenido como este. Tu interacción nos ayuda a seguir explorando estas fascinantes historias. Aunque la arqueología a menudo lidia con la materialidad de eventos tan grandiosos y sobrenaturales, el eco de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, trasciende ruinas y pergaminos para resonar con fuerza en las interpretaciones modernas. No se trata simplemente de un acontecimiento histórico controvertido, sino de una narrativa que se ha consolidado como un pilar fundamental para comprender los principios espirituales y morales que siguen moldeando la fe y la filosofía contemporáneas.
La historia nos invita a ir más allá de la búsqueda de evidencia tangible, ahondando en la profundidad de sus lecciones sobre la acción divina en el mundo y la compleja relación entre la humanidad y lo trascendente. Una de las lecciones más conmovedoras que se extraen de esta historia es la importancia inquebrantable de la fe y la obediencia. En un mundo cada vez más escéptico y pragmático, la narración de la Pascua y el juicio final sobre Egipto sirve como un poderoso recordatorio de que para muchos, la salvación y la protección dependen de una respuesta activa a la palabra divina. La mancha de sangre en los postes de la puerta, un acto de fe y obediencia explícitas, distingue a quienes se salvarían. Esta dicotomía entre incredulidad y creencia, desobediencia y conformidad, es un tema recurrente que desafía la sensibilidad moderna, cuestionando la autonomía humana ante la soberanía de un poder superior y las consecuencias de ignorar las advertencias divinas. Comprender la soberanía divina es quizás el aspecto más controvertido y fascinante de la interpretación moderna de este acontecimiento. ¿Cómo pudo un Dios de amor permitir tal devastación? Esta pregunta, que resuena a través de los siglos, obliga a reflexionar sobre la justicia divina, el libre albedrío y el propósito del sufrimiento. En contextos modernos, la muerte del primogénito no se considera un acto arbitrario, sino la culminación de una serie de rechazos y endurecimientos, un último y drástico recurso para liberar a un pueblo oprimido. Esta perspectiva desafía la noción contemporánea de un universo gobernado exclusivamente por leyes naturales, reintroduciendo la posibilidad de una intervención divina directa y transformadora, incluso a un costo inmenso. Además, la 10ª plaga se aborda con frecuencia en debates sobre profecías apocalípticas y juicios futuros. Para muchos, la historia sirve como precursor o un potente símbolo de acontecimientos a gran escala que aún están por venir. Un modelo para la manifestación de la justicia divina en los últimos tiempos. La idea de que un juicio universal pueda discernir entre justos y malvados, tal como ocurrió con los egipcios e israelitas, alimenta debates teológicos y escatológicos. Evoca la imagen de un ajuste de cuentas final, donde la humanidad se enfrentará a sus decisiones colectivas e individuales, y donde la fe y la obediencia volverán a desempeñar un papel crucial en la determinación del destino. En definitiva, la perdurable relevancia de la narrativa de la muerte del primogénito para la vida contemporánea reside en su capacidad de cuestionarnos. Nos obliga a confrontar nuestras propias concepciones de la justicia, el sacrificio, la redención y el papel de lo divino en un mundo complejo. Ya sea interpretada literalmente, alegóricamente o como un mito fundacional, esta antigua historia continúa provocando la reflexión sobre la naturaleza de la fe, las consecuencias de la resistencia y la esperanza de liberación, invitándonos a cada uno a reflexionar sobre el eco de la profecía en nuestras propias vidas y en el camino colectivo de la humanidad. Nuestro viaje por Egipto y las profundidades del Éxodo nos ha llevado a la reflexión final sobre la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Su magnitud resuena e incluso después de todo el análisis persisten las preguntas. No hay una respuesta fácil al enigma de la soberanía divina manifestada de forma tan dramática. Este acontecimiento evoca temor y asombro, obligándonos a confrontar la naturaleza de un Dios que actúa más allá de nuestras limitadas concepciones de justicia y misericordia. El velo del misterio se espesa, invitándonos a una contemplación más profunda sobre el significado del poder divino y su complejidad. La complejidad de la justicia divina, como hemos explorado, no siempre se alinea con nuestro sentido humano de equidad. La muerte del primogénito egipcio y el dolor que le siguió plantean profundas preguntas éticas.
¿Cómo podemos reconciliar tal acto con un Dios de amor? La narrativa bíblica nos desafía a mirar más allá de nuestro horizonte moral, reconociendo una dimensión de justicia que opera en un plano diferente, donde la desobediencia y la opresión alcanzan un punto sin retorno. Es un duro recordatorio de las decisiones y las consecuencias cuando se rechaza el arrepentimiento. Sin embargo, sería un error ignorar la profunda misericordia que se entrelaza incluso en este juicio severo. La institución de la Pascua no fue un simple mandamiento, sino un acto de gracia, una vía de escape ofrecida a todos los que optaban por obedecer. La sangre en los postes de las puertas no era exclusión, sino protección, una invitación explícita a la fe y la sumisión. Esta dualidad de juicio y salvación revela un aspecto fundamental del carácter de Dios: su capacidad para ejercer la justicia más rigurosa a la vez que proporciona un camino de redención. La misericordia precede y acompaña al juicio. Los relatos bíblicos, en especial el Éxodo, no son meros registros del pasado, son reflejos de la condición humana y la naturaleza divina. El propósito del sufrimiento aquí no es arbitrario, sino que revela la magnitud de la opresión, la urgencia de la liberación y la identidad de un Dios que escucha el clamor de los afligidos. La muerte del primogénito no fue solo una demostración de poder, sino un catalizador de libertad, un golpe necesario para que el faraón se rindiera y para que Israel cumpliera su destino. Nos invita a reflexionar sobre el sufrimiento en nuestras vidas como un medio de transformación y propósito. Así, al final de esta exploración, nos quedamos con una admiración y un cuestionamiento duraderos. La historia de la muerte del primogénito trasciende la cronología, convirtiéndose en un arquetipo de la intervención divina, un recordatorio de la soberanía absoluta de Dios sobre la vida y la muerte. Nos obliga a confrontar la complejidad de la fe, a buscar significado donde las respuestas escasean y a reconocer que la naturaleza de Dios es mayor que cualquier categorización humana. Que este viaje inspire una búsqueda continua de comprensión, la reflexión sobre el sufrimiento y la reverencia por la providencia divina que misteriosamente obra con un propósito mayor.